Seguramente crees que para ser un inversor hay que ser millonario o un experto en análisis de activos financieros. Sin embargo, eso no es así, ya que cualquiera de nosotros puede comenzar a invertir e incluso desde sumas muy pequeñas de dinero. Por eso, en este video te voy a enseñar todos los conceptos, las herramientas y todo lo necesario para comenzar a invertir, incluso sin saber nada de inversiones. Si te quedas hasta el final del video, te vas a ir con los conocimientos para poder invertir, para tomar decisiones más sabias con tu dinero y también para poder acumular capital a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante invertir? El dinero tiene un enemigo y es la inflación. O sea que es la pérdida de poder que nosotros tenemos al dejar nuestro dinero sin invertirlo o sin generar colocaciones que nos generen beneficios. ¿Qué significa esto? En palabras claras, que si nosotros en 2010 podíamos comprar algo a $100 o a 100 pesos para el ejemplo, si nosotros solo lo ahorramos y lo dejamos bajo el colchón, como se suele decir, en 5 años, por ejemplo en 2015, si nosotros quisiéramos comprar el mismo artículo, probablemente cueste ya entre 120 o 150 pesos. O sea que el dinero que nosotros dejamos en nuestra billetera, en nuestra casa, en nuestro bolsillo, cada momento pierde poder de compra. O sea que podemos comprar menos cantidades o unidades del mismo producto. Por lo tanto, al invertir nuestro dinero estamos generando beneficios, o sea que estamos contrarrestando esta pérdida de poder de compra. Invertir ya hace años que dejó de ser una opción para los ricos y empezó a ser un método con el que todos deberíamos familiarizarnos y comenzar a colocar nuestro dinero para generar rendimientos. Ahora bien, al momento de invertir, nosotros vamos a tener matemáticamente y financieramente una herramienta que nos va a ayudar a cada día generar muchos más beneficios. Esta herramienta se llama interés compuesto. Y antes de pasar a explicarles todo sobre las inversiones, está muy bueno aclarar qué significa. Seguramente lo hayan escuchado en algún otro lado, pero es la herramienta más grande a la hora de invertir. Lo que significa es sencillamente generar beneficios con los propios rendimientos. O sea, si nosotros colocamos $100 y generamos $5 de ganancia, reinvertirlos. O sea que esta vez ya no estamos generando rendimiento de $100, sino que de 105. O sea que nosotros, dejando un capital, por ejemplo, de $1000 que genere rendimiento, si nosotros nunca quitamos el dinero y lo reinvertimos, puede ser que en muy poco tiempo estemos generando ya beneficios de esos $1000 más sus ganancias. Esto hace un efecto de bola de nieve que genera muchos más beneficios en el mismo periodo de tiempo que si nosotros hubiéramos hecho interés simple, que sería dejar el dinero y retirar los beneficios. Esto cabe aclararlo porque es la herramienta más importante y es lo que diferencia a la gente que produce muy poco dinero de quienes llegan a producir rendimientos muy grandes a lo largo del tiempo. Si llegaste hasta esta parte del video, quédate porque aún queda mucho más. Sin embargo, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta o comentar lo que te gustaría ver en un próximo video, ya que me ayudas muchísimo a crecer este canal. Ahora bien, el segundo punto que voy a aclarar es que hay una diferencia muy grande entre los siguientes tres conceptos: ahorrar, invertir y especular. Ahorrar es sencillamente destinar una parte de nuestro dinero para dejarlo, ya sea en un banco, en nuestra propia casa, en la billetera, donde sea, y no utilizarlo por un periodo de tiempo. Esto no genera ningún beneficio, pero el riesgo es casi que nulo, ya que el riesgo que tenemos es que, por ejemplo, nos puedan robar el dinero, pero no está en ninguna operación con riesgo. El segundo concepto es especular. Por ejemplo, hacer trading, que lo que significa es generar beneficios con el movimiento del precio. Es casi imposible determinar en un corto plazo a dónde se va a mover nuestro dinero, pero en el caso de acertar podemos generar muchos beneficios en un periodo muy corto de tiempo. O sea que especular es lo más parecido a apostar nuestro dinero. Y el tercero es invertir. Invertir es generar colocaciones a lo largo del tiempo con el fin de generar beneficios. Casi siempre se intenta
relacionar a la inversión con inversión en valor, en precio, en lo que sea, pero es mucho más alejado del concepto de especular. Así que hasta ahora sabemos que el primer enemigo de nuestro dinero es la inflación. El segundo, que los conceptos de ahorrar, invertir y especular son diferentes entre sí. Ahora vamos con el tercer punto, que es previo a invertir, que es determinar los siguientes tres ítems: presupuesto, fondo de emergencia y deudas. O sea que antes de invertir nosotros tendríamos que saber cuál es nuestro presupuesto o cuál es nuestro flujo de efectivo, ya que determinarlo se hace una herramienta sumamente importante para poder calcular cuánto dinero podríamos llegar a invertir cada mes o cada cierto periodo de tiempo. Tener un presupuesto claro lo que nos permite es hacer una aproximación mucho más cercana a la realidad de la cantidad de dinero que vamos a invertir. Entonces nosotros no podríamos invertir algo que no sabemos si nos va a ingresar o no. Por lo tanto, generar este flujo de efectivo y dejarlo plasmado en un presupuesto nos va a simplificar muchísimo la tarea de calcular nuestras inversiones. El segundo es un fondo de emergencia. Siempre se recomienda invertir una cantidad de dinero, pero también dejar un porcentaje para un fondo de emergencia por cualquier razón que nosotros necesitemos ese dinero para no liquidarlo de nuestras inversiones, ya que a veces liquidar nuestro dinero de forma rápida con el fin de saldar, por ejemplo, una deuda, nos va a generar no venderla al precio que esperamos, sino que por apuro o por necesidad de venderla vamos a venderla a un precio mucho más barato de lo que realmente vale, o no es el momento justo de generar la venta. Por lo tanto, este fondo de emergencia nos va a dar un respiro en caso de que nosotros necesitemos dinero y no tengamos que liquidar nuestras inversiones. Y tercero, las deudas. El fin de gestionar las deudas es, por un lado, las deudas de crédito de, por ejemplo, compras, y otro tema muy importante es nuestras deudas para inversión, ya que se puede pedir un préstamo con el fin de invertir, aunque no es aconsejable para ningún principiante, pero la posibilidad está. Por lo tanto, vamos a dejarlo como un ítem para poder explicarlo en un otro video. Ahora bien, la pregunta que todos tienen: ¿se puede hacer una fortuna invirtiendo? Y la respuesta es que sí. Sin embargo, nunca de un día para el otro. Siempre se necesita tiempo y inversiones que tengan un sentido o que persigan valor. Por lo tanto, de acá a 30 años nosotros podríamos hacer una fortuna invirtiendo, pero siempre y cuando se respeten las reglas que yo les contaba, como son, por ejemplo, la de interés compuesto. O sea, si nosotros queremos invertir para la semana que viene retirar nuestro dinero, no vamos a hacer una fortuna, es más, los rendimientos pueden ser cercanos al 1% o ni siquiera eso, pero si nosotros planificamos de acá a 30 años nuestras inversiones, podemos hacer una suma de dinero mucho más importante y que va a tener mucho más sentido para invertir. Ahora bien, los tres puntos fundamentales en toda la inversión son los siguientes. Primero que nada, rentabilidad. No importa el activo o el tipo de inversión que hagamos, siempre hay que saber qué rendimiento nos puede llegar a generar, ya que si ustedes hacen un cálculo y la inversión es cercana al 2% anual y por otro lado tiene una inversión cercana al 10% anual, la decisión claramente va a ser buscar lo que mayor rentabilidad nos dé con menor riesgo, o que el riesgo sea correlativo a la rentabilidad. Mencionando el riesgo, que es el segundo elemento, es siempre ser muy precavido de una inversión que nos dé muchísimo retorno, pero a un altísimo riesgo. Lo mejor es siempre dejarla pasar, ya que nosotros lo que vamos a buscar es un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. No queremos inversiones que nos dejen millones de dólares como pueden ser criptomonedas, si de la mano de eso viene la posibilidad de perder todo nuestro dinero. Siempre lo que se hace es, se destinan diferentes cifras. Por ejemplo, un 10% a inversiones con mayor riesgo y el otro 90% a inversiones de rentabilidad media a bajo riesgo. Y el tercer punto que todos dejan de lado a la hora de hablar de inversiones es la liquidez. ¿Con qué velocidad nosotros podemos transformar la inversión en dinero? Este punto es muy importante, ya que nosotros, de tener una inversión que nos va a dejar millones, pero que la vamos a cobrar de acá a 15 años, puede ser que no sea la mejor opción si, por ejemplo, podemos hacerlo en otra inversión que, si nosotros mañana necesitamos liquidarla por el dinero, lo podamos hacer libremente. Esta aclaración es muy importante, ya que hay fondos comunes de inversión que liquidan después de las 48 horas.
O sea que nuestro dinero va a estar disponible 2 días luego de pedir el retiro de la inversión. Esto no es malo, sino que es algo que muy pocas personas tienen en cuenta y si nosotros necesitamos el dinero con anterioridad, hay que evaluar la posibilidad de liquidez. Pero en resumen, liquidez es en cuánto tiempo yo transformo mi inversión en dinero físico. El cuarto punto fundamental de esta introducción es la diversificación. Como yo bien les decía, los portafolios de inversión se divide el riesgo, se dividen los activos con el fin de diversificar. Ya que, como ustedes pueden haber visto en algún otro video, yo siempre aclaro que la diversificación es lo más importante a la hora de invertir. Incluso lo pueden ver en mi último video con un ejemplo de un portafolio real. Un activo que esté perdiendo un 10 o un 15% puede ser compensado con activos que estén ganando la misma cantidad o similar, siempre y cuando la diversificación del riesgo sea la correcta. Ahora bien, con todos estos conceptos ya muy marcados y entendidos, podemos pasar a uno de los puntos más importantes a la hora de invertir. El primero es la tolerancia al riesgo. Esto significa cómo reaccionás a las pérdidas. Si vos vas a invertir dinero y vas a estar entrando todo el tiempo a ver cuánto estás ganando o estás perdiendo, tu tolerancia al riesgo es muy baja. Por lo tanto, sos propenso a liquidar operaciones que no se desarrollaron o que aún no generaron beneficios. Lo que te va a traer es pérdidas consecutivas por no esperar y no darle el tiempo a que las operaciones se desarrollen. Hoy vemos que todos quieren el dinero ya o dinero rápido y es una tolerancia al riesgo muy baja, ya que las inversiones que generan valor son luego de un plazo de 10 años en la mayoría de los casos. Y de la mano con esto va el segundo punto, que es el horizonte de tiempo de inversión que tenemos planeado. Si nosotros vamos a hacer una inversión de acá a 30 días, puede que el mejor método sea un plazo fijo. Sin embargo, si lo que vamos a hacer es destinar dinero por años, ahí sí se puede hablar de un horizonte de inversión a lo largo plazo y buscar activos que generen rendimiento en un plazo mucho mayor de tiempo, por lo tanto mucho más beneficios en el largo plazo. Junto con estos dos puntos pasamos a los dos tipos de inversión más conocidos o los tradicionales, que son inversión activa o inversión pasiva. La inversión activa busca ganarle al mercado. Por ejemplo, compramos un lunes y vendemos un viernes y generamos beneficios en un plazo muy corto de tiempo con el cambio de precio. Es una herramienta un poco más riesgosa, pero sin embargo mucho más rentable que la inversión pasiva. La inversión pasiva hace referencia a colocar dinero y dejarlo por un plazo de tiempo mucho más amplio y no estar controlando todos los días cómo va nuestra inversión. Es una inversión mucho más tranquila, mucho más simple, que requiere menos control, pero mucha más paciencia. Ahora bien, ¿dónde entra la especulación en todo esto? Especulación, por ejemplo, es criptomonedas, ya que si nosotros no sabemos de análisis de gráficos y compramos por comprar con el objetivo de si se puede generar beneficios, estamos especulando. Otro tema mucho más interesante es hacer una gestión activa o inversión activa en criptomonedas, pero haciendo un análisis técnico de los gráficos. Por lo tanto, tenemos otro punto de ventaja antes de operar, pero está mucho más cercano a la especulación que a la inversión. Vamos a pasar a explicar los instrumentos de inversión que tenemos. Instrumentos de inversión hay miles, sin embargo, se dividen en dos grupos: renta fija o renta variable. Renta fija, nosotros conocemos en qué plazo vamos a ganar cuánta cantidad de dinero. O sea, tenemos plazo definido y también la rentabilidad de la inversión. Por ejemplo, un plazo fijo que sabemos que en 30 días ganamos un 6%, por ejemplo. Renta variable es mucho más riesgosa, pero también está la posibilidad de generar muchos más beneficios. La renta variable es, por ejemplo, comprar acciones. No sabemos ni en qué plazo ni cuánta rentabilidad vamos a generar, pero puede ser que pasado cierto tiempo la rentabilidad sea muy grande. Sin embargo, esto no lo podemos controlar y no lo sabemos de antemano, por lo tanto su renta es variable. No está ligada a ningún factor temporal, sino a la empresa misma y a sus decisiones. También al mercado, que es por oferta y demanda, que le va a poner precio al valor de una empresa. Renta variable, entramos a las acciones como primer instrumento, que es el más conocido y en el que todos piensan que se puede invertir, y sin embargo hay una lista muy larga de instrumentos que los vamos a ir viendo.
pero el más famoso siempre son las acciones. Si alguien te pregunta en qué invertir, casi siempre la respuesta es en acciones. Sin embargo, cuando nosotros compramos acciones, estamos comprando una porción de una empresa. Por lo tanto, hay que estar informados de qué hace esa empresa, de cómo se maneja, hay que ver sus números, sus ratios, con el fin de elegir muy bien dónde vamos a invertir nuestro dinero. Es la forma más promocionada y la más conocida de inversión, sin embargo es renta variable y no sabemos cuánto vamos a ganar ni en cuánto tiempo. Sí nos da la posibilidad de generar dos tipos de beneficios. Primero que nada, la revalorización de la empresa, o sea que sus acciones suban de valor, pero también dividendos. Hay empresas que pagan cada cierto tiempo dividendos, que es repartir los resultados de la empresa entre sus accionistas. Esto nos da una doble forma de generar ingresos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que la diversificación en el caso de acciones la vamos a tener que hacer nosotros mismos. O sea, decidir en qué empresas vamos a invertir. Sin embargo, hay una solución a esto que es el segundo instrumento de inversión y son los fondos comunes de inversión. Estos lo que hacen es reunir a un grupo de empresas, a un rubro de empresas y cuando nosotros invertimos en un fondo, automáticamente estamos invirtiendo en todas las acciones que ese fondo haya adquirido. O sea que un fondo puede adquirir acciones, bonos, letras del tesoro y nosotros al invertir en ese fondo automáticamente estamos invirtiendo en esos activos. Nos simplifica muchísimo más ya que son gestionados en su mayoría por expertos, o sea que no tenemos que estar seleccionando en qué activos invertir, solamente leer claramente en qué invierte el fondo y si estamos de acuerdo suscribir capital en ese fondo, ya que en el caso de invertir se le llama suscribir y en el caso de querer quitar nuestro dinero se llama rescate. Los fondos se manejan como una especie de canasta, o sea que al comprar el fondo compramos una canasta que va a tener todos los activos financieros en los que invierte ese fondo. Esta aclaración es muy importante porque a veces se confunden el término de acciones con el de CDRs. Ahora, ¿qué otro tipo de inversiones hay? Como pueden ver, hablamos de renta variable, pero también hay inversiones de renta fija. Las inversiones de renta fija pueden ser letras del tesoro, bonos o cualquier instrumento plazo fijo que nosotros sepamos al final del periodo cuánto dinero vamos a ganar. No hay mucho más para hablar de este tipo de inversiones, ya que son dentro de todo el mundo de inversiones de las más seguras, pero los rendimientos suelen estar siempre muy acotados o muy por debajo de una tasa de interés, por ejemplo, de préstamos. Sin embargo, un bono o una letra del tesoro, si se sabe adquirir y en qué momento se le puede sacar mucho más beneficio. Ahora bien, cabe mencionar que hay bonos que emite el Estado con muy buenos rendimientos y que la gente opta por ese medio de inversión ya que es una inversión segura y que, aunque el periodo de tiempo es amplio, genera muy buenos rendimientos. Bueno, muy bien, yo le nombré las formas de invertir más clásicas y las más nombradas, pero sin embargo no significa que no haya otros tres tipos de inversión que también son muy rentables. El primero de ellos es los bienes raíces o también conocido como invertir en ladrillo. Lo que significa es comprar una propiedad, por ejemplo, para alquilarla o para conservar el valor para luego revenderla. Esta forma de inversión fue de las más clásicas anteriormente y al día de hoy sigue siendo una forma de invertir que deja aproximadamente un 10% anual en el mejor de los casos. La segunda son los famosos commodities o materias primas, como por ejemplo invertir en oro o en plata. Como sabemos, podemos ver cualquier gráfico histórico de estos activos y se revaloriza con el tiempo. Al día de hoy sigue siendo también una forma muy buena de invertir y como podemos ver, su valor ha subido muy rápidamente en los últimos años. Y por último, que no deja de ser una forma de inversión, aunque más riesgosa, invertir en criptomonedas. Como sabemos, las criptomonedas fluctúan su precio, o sea, son muy volátiles. Sin embargo, el crecimiento de Bitcoin como el principal exponente ha hecho que invertir en estos activos pueda ser mucho más rentable que cualquier inversión clásica. Sin embargo, con muchísimo más riesgo. Ahora bien, vamos a pasar ya al análisis y las estrategias de inversión, que es lo que más les interesa a ustedes. Acá hay que diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, el análisis técnico y por el otro, el análisis fundamental. El análisis fundamental se basa en evaluar la salud de la empresa, o sea, sus números, sus índices, sus ratios.
con el fin de obtener información de su balance o de su estado de resultados para, en conjunto, tomar decisiones según los números o la salud de esa empresa. Se centra más en qué vamos a comprar, no solo en comprar papelitos, sino en comprar un negocio o una empresa en funcionamiento y crecimiento. El análisis técnico se centra en cuándo comprar, mirar el gráfico y ver el mejor punto de entrada y de salida para obtener aún mayores beneficios de su valor. El análisis técnico nos va a ayudar a través de medias móviles de soportes o de resistencias a trazar un movimiento del precio que creemos que se va a cumplir con el fin de obtener beneficios. Entonces nosotros abrimos un gráfico, vemos el valor, trazamos un punto de entrada y si ese punto se cumple, buscamos un punto de salida para obtener beneficios. Se centra mucho más en cuándo vamos a comprar. Ahora bien, ya sabiendo análisis técnico y análisis fundamental, lo más importante ahora viene a la creación del portafolio. ¿Qué porcentaje vamos a destinar de nuestro dinero? Ya que no es lo mismo un portafolio mucho más agresivo, centrado en renta variable, que un portafolio mucho más conservador y de bajo riesgo, centrado mayoritariamente en renta fija. El portafolio de inversión de cada uno va a depender de todos los puntos anteriores que yo vengo nombrando. La tolerancia al riesgo, qué tipo de activos queremos invertir, qué instrumento vamos a utilizar, también el horizonte de inversión, o sea, qué tiempo yo voy a dejar ese dinero invertido, la liquidez o la posibilidad de tener un fondo de emergencia también. Todo esto va a condicionar el portafolio que vamos a crear. Ya determinado el portafolio, ya determinada la forma de inversión y también determinada la cantidad, a la hora de elegir en qué empresa o fondo común de inversión invertir, hay que tener en claro 4 tipos de estrategias que son las más utilizadas. La primera, comprar empresas por valor, o sea, buscar empresas infravaloradas que nosotros creemos que valen más en la realidad y invertir en ese tipo de compañías o empresas con el fin de obtener beneficios de su revalorización. La segunda estrategia muy utilizada también es invertir en crecimiento, o sea, buscar empresas pequeñas con mucho potencial de crecimiento y realizar inversiones con el fin de que con el paso del tiempo estas empresas sigan creciendo y nosotros obtener beneficios. Otro tipo de inversión muy popular es la inversión indexada, o sea, no comprar una compañía o empresa, sino comprar todo un sector. Un ETF de un fondo común de inversión que tenga agrupada todo un sector o todo un negocio de compañías con el fin de obtener beneficios del crecimiento del sector. Es mucho más bajo su riesgo, pero la rentabilidad suele ser mucho más moderada. Y otro tipo de inversión muy popular es invertir nuestro dinero en empresas que nos den dividendos. Entonces, cada vez que hay un cobro de dividendos, hacemos una reinversión de las ganancias para utilizar el interés compuesto. Ya llegado a este punto, ustedes saben todos los conceptos, saben las formas de invertir, las maneras, ya entendieron mucho mejor cómo funciona el mercado, así que ahora ya es punto de aclarar que no importa tanto en qué activos vamos a invertir, ni tampoco cómo los vamos a elegir, sino que hay otros puntos clave que puede ser lo que determinen si vamos a obtener beneficios o no. Estos dos puntos son mucho más psicológicos que técnicos. Nosotros podemos ser muy buenos invirtiendo, podemos elegir perfectamente qué acción, qué fondo común de inversión, qué bono comprar, pero sin embargo hay dos condicionantes que van a decir si somos o no rentables. El primero es el miedo de perder dinero. Entonces nosotros, por ejemplo, invertimos en un bono que no está creciendo o que en el corto plazo está perdiendo dinero, entonces lo vendemos por miedo a perder más. Sin embargo, puede que en unos meses ese bono haya crecido muchísimo y hayamos perdido la posibilidad de generar beneficios solo por tener miedo de perder dinero. El segundo es la avaricia. La avaricia es un indicador muy común entre las personas y lo que nos dice es, por ejemplo, comprar por FOMO o por moda. Creemos que vamos a perder una oportunidad de compra, entonces invertimos en todos los activos que nos aparecen en la pantalla. Este error es muy común y está arraigado al tema de que queremos siempre ganar, y en la bolsa no siempre es así. Además de ser razonables, deben tener algún tipo de beneficios como los que nombramos anteriormente, ya sea inversiones en valor, en crecimiento, en dividendos. Todos estos puntos nos van a ayudar a tomar mucho mejor las decisiones de inversión. Estos dos puntos se relacionan en una frase muy conocida: comprar cuando todos compran y vender cuando todos venden es la fórmula para el fracaso.
Eso significa no dejarse llevar por las tendencias o por las modas de inversión, sino que respetar nuestro portafolio de inversión y nuestro plan de crecimiento de nuestro dinero. Incluso en los momentos donde dudemos si es buena idea o no comprar o vender, siempre hay que tener las reglas claras de inversión para respetarlas. Ahora bien, superados esos dos miedos, tan solo nos quedan dos estrategias para aplicar para seguir creciendo nuestro portafolio. Una es el rebalanceo, yo lo nombré en otro video, que significa cuando un activo llega al punto de venta, o sea que obtuvimos muchos beneficios, lo mejor que podemos hacer es venderlo para reinvertir ese dinero en activos que aún no han crecido o no han explotado su potencial. Esto va a hacer que nosotros sumemos a un capital los beneficios de otra operación con el fin de obtener muchas más ganancias todavía. Parece complicado, pero es muy simple. Nosotros liquidamos una operación para reinvertir esas ganancias en otra. El mercado sube por escalera y baja en ascensor. ¿Eso qué significa? Que a veces obtener ganancias es muy complicado y hay que tener mucha paciencia, y obtener pérdidas puede ser de un segundo al otro. Por eso siempre hay que respetar nuestra forma de inversión. Espero que este video les haya sido muy útil, que se vayan de acá sabiendo qué es una inversión, cómo se invierte, que si tienen dudas de activos me lo dejen en los comentarios y lo podemos analizar como en los anteriores videos lo hemos hecho, pero también que me comenten cualquier video que ustedes necesiten para aprender a invertir.